Shabbat Shalom, amados hermanos de Camino a Sion, aquí en la ciudad de Miami, y a todos nuestros hermanos que nos honran al unirse a nuestra enseñanza los días viernes a esta hora. Los días viernes a esta hora, después de caído el sol, el día viernes, entramos a un tiempo muy especial y quisiera compartir lo que la escritura misma habla acerca de este tiempo tan maravilloso. Permítame compartir mi pantalla y la escritura en particular. Este es el libro de Isaías, capítulo 58, el versículo 13 y 14 que quiero leer ahora. Si te tienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Achén, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces Achén será tu delicia, te hará subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Achén lo ha hablado. Miremos este título de este párrafo tal como está aquí en esta traducción de la escritura que es la Biblia textual. En primer lugar, lo llama la delicia, porque ese es el término o el sentido original del hebreo. La palabra es oneg. Oneg en hebreo es delicia. Y aquí, de una manera muy correcta, esta versión, la Biblia textual, lo llama la delicia, el oneg del Shabbat. Este es el nombre correcto, porque la palabra reposo no es un sentido exacto para cesar y confunde, es muy ambigua. Y vamos a ver aquí promesas del Señor y también procedimientos de lo que podemos hacer en un Shabbat. Dice, si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Dice, si llamas al Shabbat tu one, tu delicia, santo, glorioso de Achén, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. En primer lugar, dice que en el Shabbat, en estas 24 horas que contabilizamos al caer el sol el día viernes hasta mañana cuando vuelva a caer el sol, detenemos nuestros pies para no hacer lo que nos plazca. Y dice muy claro, en mi día santo. Es que en este día que es distinguido, ese es el sentido de la palabra santo, es distinguido. Dios ha distinguido este día y lo ha apartado para él. No es potestad nuestra cambiar los diseños de Dios. Entonces dice, detenemos nuestro pie en el Shabbat para no hacer lo que nos plazca. ¿Cuántas cosas le placen a mi vida hacer? Tengo 6 días para hacerlo. Me place leer las noticias, me place escuchar música, me place conversar con mis amigos, me place ir de compras, me place. Esas son actividades ordinarias, normales, que puedo desarrollar y el Señor dice, 6 días harás toda tu labor, lo que te plazca. Pero en el día de Shabbat dice, detenemos nuestros pies de hacer lo que nos plazca. ¿Y cómo lo llamamos? Dice, si llamas al Shabbat tu one, tu delicia, también lo llamamos santo, o sea, distinguido, glorioso del Señor, y lo honras. Este es un día muy especial en el diseño de Dios. Y en sentido práctico dice, no yendo en tus propios caminos. ¿Con qué vamos? Con nuestros pies. Por eso detenemos nuestros pies de ir en nuestros propios caminos. Ya lo hicimos durante 6 días. Y tampoco dice buscando tus propios placeres. El placer que buscamos en estas 24 horas es el oneg, es la delicia,
que el Señor tiene para nosotros. Muy bien. Dice, no buscando tus propios placeres ni hablando de tus propios asuntos. ¿De qué asuntos hablamos en Shabbat? De los asuntos que a Dios le place que hablemos, su Torah. Dice el verso 14, entonces Hachén será tu delicia, tu oneg. Si nosotros hacemos lo que Él quiere, Él nos promete darnos un deleite muy especial en esta cita de 24 horas que empieza ahora. Y dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Las alturas de la tierra en sentido hebreo se refiere a la Torá. Dice, te alimentarás con la herencia de tu padre Jacob, sus promesas. Dice, porque lo habló la boca de Hachén. Pensando en esto, antes de entrar a nuestro tiempo de estudio de la porción de esta semana, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito seas, Señor, creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. Gracias por este tiempo maravilloso de deleite. Pedimos humildemente, tengas a bien darnos deleite en ti, en tu persona, en tu carácter, en tus atributos maravillosos, en tus promesas, en tus testimonios, en tus procedimientos, en tus cualificaciones y competencias espirituales que regalas a los que obedecen. Bendecimos este tiempo tan maravilloso. Bendigo cada hermano que se une a esta hora. Bendigo cada hogar, cada familia, donde mis hermanos en obediencia a tu palabra a esta hora estamos aquí, prestos a escucharte. Pido que sea tu ruaj, tu espíritu, al tomar tu palabra, dándonos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento. Regálanos el conocer la riqueza profunda e íntima de tu corazón. Háblanos, enséñanos, reenséñanos, edúcanos, corrígenos, prepáranos como siervos de la justicia para ser aptos para toda buena obra. Lo pedimos usando el nombre santo de Hachén Yehoshua HaMashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, mis amados hermanos, voy a cambiar de pantalla de la escritura y vengo ahora al capítulo 6 de Éxodo. Y voy a leer particularmente del verso 3 en adelante del capítulo 6. Dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre, Hachén, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hachén, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Elohim, y sabréis que yo soy Hachén vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo, Hachén. Y así habló Moisés a los hijos de Israel,
pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moche. Voy a subrayar esto aquí. Aquí está. A causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés, a Moche. Qué interesante esa expresión. Entonces Achén habló a Moisés diciendo: entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moche delante de Achén diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón, siendo yo incircunciso de labios? Entonces Achén habló a Moche y a Aarón y les dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esta es una porción muy especial. Voy a cambiar mi pantalla y voy a venir aquí al plan de clase que tengo diseñado para esta tarde. Esta parashá tiene por nombre Vaerá, que significa y yo fui visto. El texto de esta porción o parashá es Éxodo 6, verso 2, hasta el 9:35. Voy a comenzar la enseñanza. Aquí está el texto hebreo, Vaerá, leído de izquierda a derecha, Vaerá. Y aquí está la transliteración, Vaerá. ¿Qué significa fui visible? Este es el verso 6, capítulo 6, verso 2 y 3. Dice: fui visible, Vaerá, a Abraham, Isaac y Jacob. Y hay una expresión muy especial, como el Shaddai. Fui visible como el Shaddai, pero con mi nombre no me di a conocer a ellos. La semana pasada, Moche le pregunta al Señor que cuando los hijos de Israel le pregunten quién te envía, ¿qué diré yo? Y él reveló su nombre, el tetragramatón, Yod Hei Bab Hei. Hablamos de ese nombre y su pronunciación, para el cual no hay ninguna manera, usando el hebreo de la escritura, para asignar desde esas 4 letras consonantes del hebreo una mención particular de su nombre. Pero dijimos que el nombre, sobre todo nombre, que contiene esas letras, Yod, Hei, Bab, al menos, es Yehoshua HaMashiach. Y explicamos que esas 3 letras del tetragramatón, Yod, Hei, Bab, son las letras que cualquier hebreo identifica como ese nombre, pero a esas 3 letras sumado la palabra Chua, que en hebreo significa salvación. Entonces tenemos el nombre, sobre todo nombre, que en hebreo es Yehoshua, que las traducciones han asignado Jesús, cuya etimología no puede transmitir este poderoso sentido. Pero entonces aquí Moche está escuchando de parte de el Creador que Elohim se había manifestado no por el nombre Yod Hei Bab Hei, sino se dejó ver como el Shaddai. Y aquí dice: pero con mi nombre no me di a conocer a ellos. Este el Shaddai es un nombre propio de Dios. El Shaddai es un nombre propio. En hebreo dice, aquí lo subrayo, como el Shaddai. En hebreo, y estas son particularidades de esa lengua maravillosa en las que se escribió la revelación original, en hebreo es posible sustituir este como por en o por con.
Eso no es posible en castellano. Entonces, cuando en castellano no decimos con, entendemos al lado de o al lado de otro. Pero en este caso, aquí el Shaddai se está hablando de, él se mostró como el Shaddai. Se está refiriendo a que él reveló a Abraham, Isaac y Jacob este nombre propio, el Shaddai, su propio nombre. Voy a explicar un poco este asunto. Cuando leemos en castellano, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros pensamos que Jesús, Mashiach, vino en el nombre del Señor y entonces inmediatamente ubicamos dos planos. Aquí está Jesús, Mashiach, y decimos que leemos que Él viene en el nombre del Señor. Ah, entonces decimos el Señor está arriba y Jesús, Yehoshua, está abajo. Pero es un entendimiento equivocado, lejos del contexto lingüístico del hebreo. Porque estamos diciendo que Él se manifestó, se dejó ver como el Shaddai. Cuando Mashiach, Jesús, vino aquí, vino con el nombre del Señor. En otras palabras, él vino portando el nombre del Señor, no que aquí en la tierra estaba Jesús y en el cielo estaba el Señor, dos personas diferentes. No ese es el sentido de la escritura hebrea. Entonces, cuando dice vine aquí, bendito el que viene con el nombre del Señor, se está refiriendo específicamente a Yehoshua HaMashiach. Porque cuando él estuvo aquí, cuando el cuerpo de Dios estuvo aquí en la tierra, él trajo en ese cuerpo el nombre del Señor. Entonces, el nombre de Mashiach, Yehoshua, tiene implícito el nombre sobre todo nombre de Hashem. El tetragramatón, déjenme si lo puedo mostrar aquí en esta parte con mi cursor. Aquí tengo el nombre leído de derecha a izquierda, Yehoshua. Mírenlo aquí. Está mi cursor haciendo sombra, Yehoshua. Y esto, etimológicamente, es igual, aquí está, igual a Yod Hei Bab Hei. Miren que en estas cuatro letras de Yod Hei Bab Hei, yo he puesto en rojo la Bab, perdón, la Yod, la Bab, perdón, Yod, Hei y la Bab. La Yod, la Hei y la Bab. Y la otra, Hei, la dejé en negro, porque si ustedes se fijan aquí en Yehoshua, estas tres primeras letras del nombre del Mashiach en hebreo están la Yod, la Hei y la Bab. O sea que el nombre de Yehoshua HaMashiach incluye el nombre, sobre todo nombre, que Moche escuchó de parte de Elohim como su nombre, el tetragramatón lo han llamado técnicamente. Y luego aquí, en hebreo, voy a señalar, está la palabra hebrea, pongo aquí mi cursor, chua, leído de derecha a izquierda, está la letra Shin, esta es una Bab que se vocaliza aquí con un punto que es la U y esta es la In, que es muda, Shua, significa salvación. En otras palabras, Adonai salva. La palabra Jesús, que es una palabra que viene del griego, no puede corresponder a esta etimología. Y ese es el único sentido por el cual nosotros llamamos el nombre de nuestro Salvador Yehoshua. Quiere decir que él fue el portador. Él vino aquí con el nombre porque él es Dios mismo expresado corpóreamente en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí para comenzar esta porción? Adonai le está diciendo a Moche,
yo fui visible a ellos, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en el Shaddai. Ahora, el Shaddai es un nombre que parece que viene de el acadio, no es hebreo, no es arameo, y significa el suficiente. Miren qué hermoso, el suficiente. Y esta expresión significa montaña. En el contexto geográfico de Mesopotamia, todos sabemos por historia que hay un tremendo valle, gigantesco valle, formado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Es un valle gigante en el oriente. Entonces, en esa extensión tan majestuosa, tan grande, hablar de montaña en un valle tan vasto implicaba hablar de algo extranjero, como no conocido. O sea que el Shaddai, que viene de este vocablo eh, acadio, que es Chadú, es como si se estuviera expresando para Abraham, Isaac y Jacob que en una cultura absolutamente idolátrica y politeísta, donde cada pueblo imagina sus propios dioses, el Shaddai, el dios de la montaña, el dios extranjero, el dios todo suficiente, se reveló a ellos de una manera que ellos no imaginaban en el contexto en que ellos vivían. Se imaginó de una manera que estaba lejos del alcance de ellos, que era diferente a todos los demás dioses que ellos en el contexto cultural, imagínense para la época en que el Señor llama a Abraham, ya el politeísmo rondaba y gobernaba la tierra. Pero el Señor le está diciendo a ellos que Él es el Dios extranjero a todo ese contexto, el Dios no conocido. Y esto nos conecta muy temprano en nuestro estudio con el Evangelio. Y el apóstol Pablo, de una manera muy particular, a los griegos precisamente en el aerópago griego, esto está en Hechos 17, del 22 al 23, y voy a ir inmediatamente a nuestra sesión del Evangelio. Aquí lo tengo. Hechos 17, 22 al 23. El apóstol Shaul le está diciendo a los griegos que pasando por sus campos, nota que ellos tienen estatuas y estatuas y estatuas, cada una a un dios conocido en esa época. Pero es tal su asombro que hay una estatua que tiene un título, no es Zeus, no es Venus, no es Afrodita, no, esa estatua tiene un título y es el Dios no conocido. Imagínese el tamaño de la idolatría, a qué punto había llegado cuando el apóstol Pablo se movía en medio de la cultura griega, que ellos ya tenían una estatua o al menos un pedestal listo para el Dios no conocido, o sea, para una nueva idolatría que en la mente fantasiosa de alguna persona llegara a existir. Y entonces, vamos a leer aquí, Pablo, entonces puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todas las cosas os observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Y él les dice, al que adoráis pues, a pesar de no conocer. Y el apóstol les dice, ese Dios no conocido es el que yo os anuncio. O sea, el Shaddai, maravilloso. Miren qué precioso es poder conectar la escritura, porque la mejor manera de entender la escritura es a la luz de la escritura. Así que es bien interesante este punto. Voy a leer algunas malas concepciones hasta este punto, que resultan de lo que les estoy explicando del apóstol Pablo.
En el panteón de las deidades de la mitología griega había una colección de dioses, vamos a llamarlos híbridos. ¿Cómo así híbridos? Porque eran mitad hombre y mitad dios. Eso es muy común en la mitología. Dioses mitad hombre y mitad dios. Por ejemplo, Zeus se enamoró de una mujer, humana por supuesto, y él se transformó en toro y tuvo relaciones con esta mujer, según la mitología. De esta unión tuvo un hijo, mitad hombre y mitad dios. Nosotros tenemos que tomar la escritura, la revelación de Dios. La escritura no fue dada en un campo cerrado, no, la escritura fue puesta en un campo abierto de culturas, de mitologías, de paganismo, de idolatría. La escritura fue revelada allí. Y entonces es interesante, sobre todo leyendo la cultura de los pueblos, cómo la escritura tuvo que ir de frente contra esos paradigmas religiosos. Pero no somos ajenos a la influencia de toda la mitología griega. No somos ajenos. Por ejemplo, miren esto. Habían dioses híbridos, mitad hombre y mitad dios. Como parte de esta herencia mitológica griega, muchos consideran y lo afirman que Jesús, Yehoshua, lo afirman que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero eso está lejos del principio de la revelación de la Escritura. ¿Sí? Hay una doctrina muy conocida que se llama la unión hipostática. Hipóstasis tiene que ver con sustancia y llaman la unión hipostática. Es como si la sustancia de Dios, la esencia de Dios, se hubiera unido con la sustancia del hombre y producto de eso decimos equivocadamente que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero eso no es cierto. Eso no puede ser de ninguna manera cierto. Esto es absolutamente contrario a la misma escritura. ¿Por qué? Porque es que Mashiach, Jesús, no puede ser hombre. Porque si el hombre tiene una naturaleza, nosotros, tú y yo, y nuestra naturaleza es dominada por la carne. Eso es la naturaleza del hombre, es carne corruptible, naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros concebir que Yehoshua es verdadero hombre? Si él es verdadero hombre, su naturaleza es corruptible. Entonces, él tiene las mismas realidades que el hombre, entonces no puede redimir al hombre. ¿Sí? Su carácter es contrario al carácter del hombre. Es santo, es incorruptible. Entonces, Dios descendió de forma completa en su esencia y en su forma y se implantó sobrenaturalmente en el vientre de María. Miriam es un nombre hebreo. La escritura, y es hermoso conectar la escritura, dice que él vino en semejanza de hombre. Sí, claro, portó temporalmente sangre y carne, pero él no es de esta creación. El apóstol Pablo maneja muy bien este concepto del primer Adán y del postrer Adán. Y dice que el primer Adán es de la tierra, pero dice que el postrer Adán, o sea, Mashiach, vino del cielo. Sí, él es un hombre, pero es que él vino del cielo. Pero él aquí no era otra expresión que semejante. Tomó forma, pero no quiere decir que es humano. Entonces, si él fuera humano, no podría redimirnos. Y es interesante conocer todos estos detalles e ir reaprendiendo. La escritura promete que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y este es el propósito de deleitarnos en la Torá.
Voy a continuar con la enseñanza. Todos estos temas los seguimos nutriendo semana a semana en todos los estudios de las porciones de la Escritura. Continúo con el verso 4 y 5 del capítulo 6 de Éxodo. Dice, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron, y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. En estos dos versos aparece dos veces en singular la palabra mi pacto. Aquí tengo el cursor, mi pacto. También establecí mi pacto. Viene hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, ya en el contexto de Israel esclavizado en Egipto, dice, he recordado mi pacto. No dice mis pactos. No dice mis pactos. Dios estableció un pacto. Hay un solo pacto a la luz de toda la escritura. Es el pacto que implica que Él es nuestro Elohim y nosotros somos su pueblo. Ese es el pacto. Pero es uno solo. Él dice, me he recordado de mi pacto. No dice, me he acordado de mis pactos. Escuchamos a veces Dios de pactos, pero no ese es el sentido de la escritura. Es el Dios del pacto y las promesas. Ahora, ¿cómo aclarar esto? Repito, hay un solo pacto en la escritura. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Lo que nosotros necesitamos entender es que dentro de ese pacto único hubo circunstancias, eventos, y entonces hubo pactos circunstanciales a la sombra del pacto de Dios con su pueblo, pero no son pactos que van aparte del pacto de que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Elohim. Por ejemplo, en algún momento el Señor tenía en mente que Israel fuera un pueblo de sacerdotes. Eso está en Éxodo 19, ya llegaremos allá. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Pero Israel fracasó por el gran pecado del becerro de oro. Y entonces Dios estableció un pacto sacerdotal temporal. ¿Cuál fue la circunstancia? El fracaso de Israel con el becerro de oro. Pero ese pacto era temporal, era de tiempo escondido hasta que viniera el sumo sacerdote. Entonces, no es que hayan pactos, es que hubo situaciones que llevaron al Señor, al Creador, a hacer asuntos para resolver circunstancias. En algún momento, ya con Israel establecido como nación, en propiedad de la tierra de la promesa, le dijeron al profeta y juez Samuel que ellos querían un rey. Ahí el Señor le dijo a Samuel, ellos no te desechan a ti, me desechan a mí. Y entonces viene la época monárquica en Israel y vemos un pacto de Elohim con David. Y decimos el pacto davídico. Eso es un pacto circunstancial, pero todo está dentro del paraguas del pacto único de Dios con su pueblo, de él ser nuestro Elohim y que nosotros seamos su pueblo. Voy a ir al verso 6 al 8 y es aquí donde voy a usar la mayor parte de esta tarde. Voy a leerlo despacio y vamos a estudiarlo también con precisión. Dice versos 6 al 8, estoy en capítulo sexto de Éxodo. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hachem, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud,
y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios. Y sabréis que yo soy Hachem vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, Hachem. Voy a animarles a mirar aquí con mi cursor el texto que estoy leyendo, y hay 7 acciones que las tengo en rojo, resaltadas y subrayadas, que son 7 verbos. Vamos a ocuparnos de algunos de ellos esta noche. Yo soy Hachem y yo os sacaré, os sacaré. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Esa es la primera acción de Dios. La segunda, os libraré de su esclavitud. La tercera, os redimiré con brazo extendido y grandes juicios. La cuarta, os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios. Y la siguiente, os llevaré a la tierra, y la última, séptima, os la daré en posesión. Esta es una expresión maravillosa del plan completo de salvación de Hachem para su pueblo. Y me parece un regalo que podamos revisar esta parte. Para otra oportunidad revisaremos el resto de la parashá, de la porción. Voy a la primera frase, vamos a revisarla. Dice, os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Vamos a analizar esta expresión, os sacaré. Se refiere al trabajo de Elohim para transformar nuestra mentalidad como esclavos. Vamos a ir al Evangelio en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice Romanos 12:2, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Hay una palabra muy conocida que es la renovación del entendimiento, la renovación de la mente. Cuando el Señor está diciéndonos, os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, lo primero que Él hace es trabajar con nuestra mentalidad de esclavos. La verdadera liberación que obra el Creador en nosotros comienza por nuestra mente. Y esta es una obra maravillosa que hace evidente el poder de Elohim en nuestras vidas. Y fíjense que voy a poner aquí mi cursor, dice, os sacaré. Él es el agente, os sacaré. Cuando yo digo, voy a sacar de mi mano mi celular, yo lo estoy sacando. El celular es un objeto pasivo de mi acción. El celular no tiene nada que ver. El que saca el celular de aquí de mi mano es Oscar. El celular está pasivo allí. Entonces, esta es la obra de Dios. Su acción para redimirnos es absolutamente de su mano, sin intervención ninguna de ninguno de los hombres. Esta es la obra más maravillosa que evidencia su poder en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos tiene que sacar de la esclavitud, porque nosotros, por nuestro propio medio, no podemos hacerlo. La obra de la salvación es 100% espiritual, cero humana. Voy a ir al Evangelio y el apóstol Pablo hace una expresión muy maravillosa en Romanos 8:7. Dice aquí, Romanos 8:7. Dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Mi carne
Este cuerpo pecaminoso tiene una mente cuya manera de pensar es enemistad contra Dios. Dice, pues no se sujeta a la Torá de Dios, porque tampoco puede. Dice que nosotros, como seres caídos, nuestros pensamientos son originados de una perspectiva de enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos, porque no podemos hacerlo a la Torá del Señor, a la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Dice, porque tampoco puede. No es que no querramos, es que antes de que Dios nos redima, nuestra carne no puede ni quiere hacerlo. Esa es una afirmación muy poderosa de parte del Señor. Es Él mismo por su poder el que circuncida nuestro corazón. Esto es maravilloso. Este es el testimonio más precioso que cada persona que ha sido redimida, sacada de la esclavitud de Egipto, tiene que experimentar el gozo de saber que somos agentes de esa obra que Él hizo y continúa haciendo en nosotros. ¿Cómo lo hace? Él comienza a romper, a quebrantar nuestros hábitos y nuestros patrones de esclavitud, que son muchísimos. Los patrones de esclavitud que gobiernan a un ser caído son demasiados. Voy a enumerarte los más notorios. Patrones en la mente, la mentira, el engaño, la amargura, la rebeldía, hábitos de la carne que nos gobiernan. Son demasiados los hábitos de la carne que nos gobiernan. Los temores y mucho más. ¿Qué ocurrió? Que cuando las plagas comenzaron a ser ejecutadas, había en Egipto, no solamente estaba el pueblo de Israel, había muchos pueblos que vivían en ese lugar. Y la gente comenzó a ver las plagas y comenzó a ver la impotencia de los hechiceros y los magos egipcios y que algunas veces pudieron repetir creyendo que eran artes mágicas de Moche y no viendo el poder de Dios, pudieron repetir algunas plagas, la sangre en el río, las ranas. Cuando llegó la hora de duplicar la plaga de los piojos, hasta ahí llegaron, ya no pudieron y dijeron, este es dedo de Dios. Y había una multitud de personas que vivían en ese imperio y estaban viendo la acción del poder de Dios, del dedo de Dios contra las potestades egipcias. Entonces, cuando llegó la hora de poner la sangre sobre los dinteles antes de la última plaga, mucha gente se animó y dijo, ah, no, yo me voy de aquí. Y puso dintel, sangre sobre los dinteles y se fueron. Pero fue una acción oportunista, fue una acción de conveniencia para salir de la esclavitud física, pero ellos no tenían ninguna convicción. Fue, como ya lo expliqué, producto de las plagas. En efecto, cuando ya estaban en el desierto, aun cuando físicamente eran libres, era evidente que muchos se habían unido de manera oportunista y por conveniencia, y comenzó a hacerse evidente la realidad de la esclavitud. Entonces, la libertad de Israel dependía absolutamente del Señor. Por eso dice aquí, yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Es Elohim exclusivamente el que lo hace. Es únicamente él. Yo puedo dar testimonio de que la obra de liberación que él ha hecho en mi vida, yo he sido el objeto que recibe la bendición y el beneficio, pero el autor de esa liberación es únicamente él. La libertad de Israel dependía exclusivamente de Adonai.
Ellos por sus propios medios no deseaban ni podían ser libres. Hace muchos años aquí en este país donde vivo, los Estados Unidos, habían esclavos. Un día, por un edicto del gobierno, se abolió la esclavitud y de la noche a la mañana, por un decreto del gobierno, personas que por generaciones habían estado viviendo como esclavos fueron libres. Pero una vez fueron libres, ellos no sabían qué hacer con esa libertad, porque tenían una mentalidad de esclavos. Los temores, el miedo, el engaño, las cautividades de la carne están en nuestra mente. Y eso le pasó a los esclavos norteamericanos, que por un decreto legal ya eran libres, pero en su realidad no lo eran. Miren lo que dice el verso 8. De esta manera habló Moche a los hijos de Israel. Miren aquí. Pero ellos no escuchaban a Moche a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La dura servidumbre no era solamente física, los grilletes, los capataces, era lo que había obrado años de esclavitud en su mente. Y cuando Moche habló a ellos, ellos no escuchaban. Moche les vino a decir que el Señor los iba a llevar a una tierra ancha, buena, que fluía leche y miel, pero ellos no escuchaban a causa de la congoja de su corazón y de la dura servidumbre. Tenemos grandísimas y preciosísimas promesas de Dios, pero al comienzo uno no las escucha a causa de la dura servidumbre. Y es Dios el que tiene que obrar, el quitar las cargas que no están en el hombro por el trabajo, sino en la mente que se ha esclavizado. Miren esta lectura en el mismo capítulo 6, los versos 20 al 23. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón. Se refiere a los capataces que eran hebreos, que salieron de la presencia de Faraón, que les dijo, no se les va a dar paja, van a tener que producir el mismo ladrillo, y ellos eran los que tenían que golpear a su propio pueblo. Y se encuentran con Moisés y Faraón que los aguardaban y les dijeron, miren lo que dijeron los hebreos a Faraón, a Moisés, que Achén os mire, le están diciendo esto a Moisés y a Aarón, que Achén os mire y os juzgue, pues habéis hecho heder. Heder es algo podrido, nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndoles en su mano una espada para que nos mate. Moche había venido a traer las buenas noticias de que iban a ser libres, pero ellos en las primeras reacciones de Faraón tenían una mente tan esclavizada que comenzaron a juzgar a Moche y a Aarón. Es notorio que los hijos de Israel en ese momento no estaban interesados en su libertad. Es notorio que el que estaba tomando la iniciativa es Dios. Ahora, como ya lo dije antes, el camino por el desierto hizo evidente que la esclavitud no estaba ligada solo al lugar, a Egipto, sino al corazón de cada uno en particular. A veces pensamos que cambio de congregación, cambio de pareja, cambio de ciudad, cambio de trabajo, pero es que la esclavitud está en mí. Y cuando yo me cambio de trabajo, me cambio de cónyuge o me cambio de congregación, yo me llevo mi esclavitud conmigo. Y entonces con un nuevo esposo o esposa, en una nueva congregación, en un nuevo empleo, los problemas siguen, porque es que no era cambiar de lugar. En el desierto se hizo evidente una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque aun cuando ya en el desierto eran físicamente libres, en el desierto ellos se sentaban a añorar con nostalgia la comida de Egipto,
y preferían esas delicias y seguir siendo esclavos que disfrutar de la libertad que ahora tenían. Ellos se resistieron a dejar sus posesiones, sus comodidades relativas como esclavos y las preferían esas delicias y ser esclavos. ¿Por qué? Porque estaban atados a las cosas del mundo en que vivían, en este caso Egipto, a lo inmediato de qué comeremos o qué beberemos. Recordemos algo que le ocurrió a Esaú con el plato de lentejas y dijo, ¿para qué yo quiero la primogenitura si al fin de cuentas me voy a morir? ¿Qué gobernó a Esaú? Su esclavitud por lo inmediato, por lo urgente. Por eso Adonai expresa, yo os sacaré, porque Él es el agente de la liberación. Nosotros somos el objeto de su liberación. Y aquí hay algo muy importante. El ser salvos no es un producto del libre albedrío humano. El libre albedrío humano es la libre determinación. Yo no decidí ser salvo. Yo no podía hacerlo, ni quería. Ninguna persona decide su propia salvación. A las personas nos presentan la palabra del Evangelio, el Ruach HaKodesh nos toca, nos hace nacer de lo alto y comenzamos un proceso de restauración. Pero es obra absoluta de Dios. Sin su obra liberadora, todos los seres humanos están perdidos, caídos y en tinieblas. Yo no tenía ninguna escapatoria de mi naturaleza pecaminosa hasta el día en que hace casi 50 años yo escuché la palabra del Evangelio. Voy a ir al Evangelio, Hebreos 2, 14 al 18. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, la carne y la sangre, pues sí, son una expresión muy importante de nuestra biología. Las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y la sangre. Pero esa verdad biológica también expresa una realidad espiritual. La sangre es la evidencia de que somos corruptibles. Por eso, cuando morimos, nos descomponemos rápidamente. Y esa es la realidad de la naturaleza caída del hombre. Y nosotros, los hijos, participamos de carne y sangre. Dice, por eso, él, el Shaddai, participó de lo mismo, pero eso fue temporal en él. Él no trajo sangre del cielo. Y aun cuando tuvo una carne donde atravesaron unas manos y claro, salió sangre, esa sangre fue tomada de una mujer llamada Miriam, miembro de la raza humana caída. Y él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte de él, temporal, al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino en semejanza de carne y sangre, sin ser esa su naturaleza, para liberar a todos los que por el temor a la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Muy bien. Por eso el mandamiento de la escritura es sacarlos. Los sacaré para servir a Elohim en el desierto. Porque no podemos servir a Elohim en una condición de esclavitud. Lo primero que Dios empieza es a liberar nuestro ser. Muy bien. La segunda palabra es os libraré de la servidumbre. Pareciera que son la misma cosa. La primera dice, os sacaré de debajo de las tareas de Egipto. Ya lo expliqué.
Pero la segunda es, os libraré de la servidumbre. Y el sentido aquí, os libraré, es, os libraré del trabajo o del servicio de ellos, los egipcios. Porque es que los israelitas prestaban un servicio de esclavos sin remuneración. La señal más evidente del mundo es la esclavitud, el servir y el moler con muy poca remuneración. Y el Señor aquí está diciendo que el propósito de Él, al liberarlos de ese trabajo sin pago, era que ahora, a cambio de trabajar para los egipcios sin remuneración, nosotros trabajaríamos para el Señor. Y nosotros necesitamos entender, es que no nos sacó de Egipto para que nosotros hagamos lo que querramos. Servíamos a Faraón sin ninguna remuneración, pero ahora servimos al Creador. Mashiach en el Evangelio hace una promesa muy bella. Voy a leerla aquí. Mateo 19:29. Y todo el que dejó casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, por causa de mi nombre, dice, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. La vida eterna es el plus, que la vida eterna es algo superior a la vida biológica. La vida biológica es maravillosa, pero la vida eterna es una bendición de los que hemos sido redimidos. Pero él está diciendo aquí, recibirá muchas veces más. ¿Por qué? Porque es que servir a Faraón es servir sin remuneración. Él nos libra entonces de la servidumbre de Faraón, nos libra de la servidumbre de la carne, para que ahora sirvamos a Elohim, no para que sigamos sirviendo a nuestra propia carne. En Éxodo 9:1, la escritura dice, entonces Achén dijo a Moche, entra en la presencia de Faraón y dile, Achén, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nosotros necesitamos entender que salimos de las pesadas cargas de Egipto para servir al Señor. O sea, dejamos de servir a Faraón. La escritura, la traducción dice, me servirán a mí. Y hay una palabra que quiero que vayamos al glosario aquí por primera vez, que es abodá. Abodá. Abodá, aquí está la escritura hebrea, aquí está la transliteración al español, abodá, significa trabajo, significa obra, significa esclavitud. Viene de allí la palabra abudá, que significa esclavos. O sea, fíjense la relación de la raíz. Abudá viene de abodá, y abodá es esclavitud, pero un esclavo es alguien que hace la abodá, o sea, que trabaja sin ninguna remuneración. Y la abdud es la esclavitud. Cuando la escritura en hebreo dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, es para ser liberados de la abodá de ellos, para que ahora de ya abduni, para que me sirvan a mí. Dejamos de servir a Faraón para venir a servir al Señor. El capítulo 3 de Éxodo dice, entonces, capítulo 3, verso 12, Moisés respondió a Dios y dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Escuchemos aquí con atención. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
serviréis a Dios en este monte. Hay que separarnos de Egipto para servir a Dios. No podíamos servirlo en Egipto. Es que en Egipto no se puede servir a Dios. Cuando lo saques, serviréis a Dios en este monte. Ahora, ¿cómo vamos a servir? Esto es maravilloso. Dios quiera revelarnos esta tarde esta verdad. Una vez liberados, salieron, pasaron el Mar Rojo, entraron al desierto y 50 días más tarde Dios les entregó la Torá. Y comenzó a normatizar Elohim la manera como iríamos a servir. Miremos aquí algo. Ya están en el desierto, ya pasaron el Mar Rojo, son libres. Revisemos Éxodo 16 del 5 al 7. Pero en el sexto día, sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. Voy a ponerlos en contexto aquí. El pueblo murmuró contra Moisés y Aarón porque no había pan. Y entonces Dios empezó a enviar el maná. Y el maná se recogía todos los días. Cada mañana cada persona salía y recogía la porción suya y la de su familia. Y aquí el Señor está diciendo, el sexto día han recogido maná del primero al sexto, pero algo pasaría con lo que se recogía el sexto día. El sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, hay algo maravilloso aquí, será el doble de lo que recogen cada día. Había un conflicto porque seguían pensando como esclavos y ahora no había pan. Y entonces el Señor envía el maná, pero ahora está diciendo que cuando se recogía el maná el día sexto, habría el doble. Qué maravilloso es esto. Verso 23 de Éxodo 16. Aquí está. Éxodo 16, 23. Y él les dijo, esto es lo que Achén ha explicado. Mañana es Shabbat. Es el séptimo día después del sexto. Shabbat santo para Achén, como leíamos ahora en Isaías. Lo que habéis de hornear, hornead. Y lo que habéis de cocinar, cocinad. Y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Qué maravilloso. 50 días después de salir de Egipto, donde trabajaban 24 horas, 7 días, donde la vida media de un esclavo a veces en Egipto no superaba los 20 años por la penosa carga, el Señor les dice, ustedes trabajaron durante 250 años sin parar un solo día y ustedes me van a aprender a servir a mí. ¿Cómo? El Shabbat es la puerta de entrada a nuestro servicio al Señor. ¿Por qué? Porque ahora somos libres. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no el trabajo de los egipcios. Y miren, ¿cuánto costó a Israel obedecer el mandato del Shabbat? Vemos que una persona, a pesar de estas instrucciones, a plena luz del día fue a recoger. Otro estaba recogiendo leños. ¿Cuánto le cuesta a las personas quitarse el yugo de esclavitud del servicio en Egipto? Y cómo es de excelente la liberación de Dios para que lo sirvamos a Él, que la puerta que abre la entrada a las instrucciones de nuestro servicio a Dios se llama Shabbat. Egipto representa el mundo, un sistema esclavista
Hoy en día un sistema esclavista globalizado, pero a muchos les cuesta mucho trabajo salir completamente de Egipto. La primer señal de nuestra libertad se llama Shabbat. Y la primer señal de que comenzamos a servirlo a Él es el Shabbat. Te animo a deleitarte cada vez más en la obediencia de este mandamiento. Vamos a la tercera palabra. Dice, os redimiré. Parecieran palabras iguales, pero vistas en el contexto hebreo no. Os redimiré con brazo extendido y grandes juicios. ¿Qué implica esta acción? Miren, pensemos aquí. Cuando el Señor está quitando las pesadas cargas de Egipto sobre nosotros, todavía estamos en este mundo, pero Él ya lo está haciendo. Y cuando el Señor comienza a liberarnos de la servidumbre, todavía estamos en este mundo. Pero aquí hay una palabra que vista en el contexto del sentido hebreo es muy maravilloso, muy maravilloso. La palabra, voy a ir al glosario, es la geula, que es la liberación completa y absoluta de los hijos de Israel. Aquí hay un verbo que es el verbo gaal. De este verbo viene la palabra geulá. Voy al glosario. Aquí dice gaalti, redimir. Gaalti, aquí está el verbo gaal en hebreo. Y acá está gaal, que significa redimir. De gaal viene la palabra geulá. Y la palabra geulá, su sentido es os redimiré. Esta palabra tiene que ver con la redención final. Requeriríamos mucho tiempo para hablar de esto, pero la redención final es aquella que va a ocurrir cuando el Señor regrese por segunda vez. Cuando el Señor regrese por segunda vez, viene por lo suyo y va a transformar a los suyos para que seamos completamente libres de esta naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque hasta este punto os sacaré de las pesadas cargas de Egipto y librar del trabajo sin remuneración. Para Israel todavía implicaba que estaban en el mundo, aun cuando ya no seamos del mundo. ¿Qué implica esta palabra Geulá? La redención es una palabra de victoria. Y aquí en el tema de la redención es un asunto frontal, único y exclusivo de Achén con Hasatán, de Achén con Faraón, así como se encontraron allí en el mar y Achén lo sepultó y lo destruyó. La escritura dice, os redimiré con brazo extendido y grandes juicios. La redención implicaba juicio contra el opresor de los hijos de Israel. Por eso empezaron los juicios con las plagas. Por eso el clímax contra el juicio del primogénito de Faraón. Y finalmente el juicio contra el mismo Hasatán, el opresor, en el Mar Rojo, donde quedó sepultado con sus carros. Entonces, nuestra posición en Mashiach es una posición de victoria, pero nosotros, según la escritura, según el evangelio, hemos sido sentados con él en lugares celestiales, hemos sido
crucificado juntamente con Él, sepultado juntamente con Él, resucitados juntamente con Él y sentados con Él en lugares celestiales. Pero como la redención final no ha llegado, la estamos esperando. El opositor continúa su obra maléfica a través de sus estratagemas de engaño, de tentación, de inculpación, hasta que la redención de la posesión adquirida sea nuestra. Hemos recibido solo las arras del Ruach HaKodesh. Como creyentes, nosotros somos instruidos en la Torá para estar firmes contra las acechanzas de nuestro adversario. La Escritura está llena de instrucciones para que nosotros batallemos espiritualmente. Efesios capítulo 6 del 10 al 17 nos dice muy claro que seamos fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, que nos revistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra un mundo de tinieblas, de gobernadores, de potestades de maldad. Dice que tomemos la armadura completa de Hachén para que resistamos en el día malo, para que podamos estar firmes. Y dice que ciñamos nuestra cintura con la verdad. Tenemos que ceñirlo con la Torá. Dice la escritura que estoy leyendo aquí, está firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Dice que tomemos el yelmo de la salvación, que nos aferremos a la salvación para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, la mente. A través de la Torá debe ser protegida la mente, llevar a cautivo todo pensamiento a Mashiach y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la redención final está por ocurrir. Hemos recibido las arras del Espíritu, pero el enemigo no descansa con nosotros. Y es allí donde tiene valor estudiar la Torá y profundizar en la Escritura y obedecer la Escritura. Cuarta y última palabra por el día de hoy, por el tiempo. Os tomaré para mí por pueblo. Esto es maravilloso. Es que este punto tenemos que entenderlo. Él nos tomó para él como pueblo. Hemos hablado del sentido hebreo de la palabra pueblo. Voy al glosario rápidamente. Para algunos esto es conocido y la palabra pueblo es am. Pero es que esta palabra pueblo, am, implica un asunto muy importante que se llama identidad. Hablamos lo suficiente de esto hace unos días con la plenitud de los gentiles desde Efraín, cuando hablábamos de la bendición de Jacob a los hijos de Joseph. Y habíamos dicho que Am es un pueblo con una identidad que puede demostrar genealogía, que puede demostrar un legado cultural, que Am es completamente opuesto a Goy, y sabemos que Goy es gentil, y gentil significa sin genealogía, sin identidad, que no puede demostrar origen. Aprendimos hace unas semanas que si bien nosotros en Efraín estamos sumando hasta llegar a la plenitud de los gentiles, nosotros salimos de la tribu de Efraín. Y entonces tenemos una constitución, tenemos una ley, una Torá para servir a un rey judío, al rey judío, como el pueblo santo, como el pueblo heredero de la Torá, como el pueblo heredero de los mandamientos. En los momentos en que Israel apostató, se apartó de la Torá, ¿cómo llamó Elohim a Israel?
lo llamó lo a mí, no pueblo. Eso está en el libro de Oseas. Yo dije, vuestra hija lo a mí, vuestros hijos Ruhamá y lo a mí, no pueblo. Y nosotros no podemos ignorar todas estas intrincadas verdades y misterios del trato de Dios con nosotros como su pueblo. El apóstol Shaul era experto conocedor del misterio de Israel cuando Israel se gentilizó y se volvió Goy. Las tribus del norte que se gentilizaron y paganizaron. Eso hace parte del plan de Elohim para injertarnos a nosotros como gentiles en el olivo de Israel. Eso está en el Evangelio, en Romanos capítulo 11. Y el apóstol Pablo dice, por favor, ustedes son gentiles, pero ustedes fueron injertados en el olivo. Israel no ha tropezado para caer de ninguna manera por, por su transgresión, por este tiempo de oscurecimiento parcial ha venido la salvación a los gentiles para provocar a celos a Israel. Pero la escritura es muy clara. Nosotros somos llamados, hemos sido redimidos y hemos sido tomados para Él, para su pueblo. Recordemos el pacto. Yo seré vuestro Elohim y vosotros seréis mi pueblo. Él nos ha hecho parte del pueblo. Él nos ha hecho parte de un pueblo prototipo. Tiene un nombre, Israel, pero allende de la geografía israelí, de la nacionalidad israelí, es el pueblo del pacto y es allí donde Dios, no en el judaísmo, nos ha injertado a los gentiles para que sirvamos a nuestro rey judío. ¿Cómo? Obedeciendo la Torá, obedeciendo una sola ley para un solo pueblo, porque Dios de ambos pueblos, gentiles e Israel, hizo uno, no ha hecho dos. No hay un pueblo que se gobierne por dos leyes, sino por una. Entonces, cada día, cada semana vamos construyendo bloques de este sólido fundamento de nuestra identidad como pueblo del Creador. Por lo sustancioso de toda esta enseñanza, por este año, esta es el énfasis de esta porción. No puedo tomar más tiempo por respeto a ustedes, pero el capítulo, el capítulo sexto lo llamé Fui visible a ellos como el Shaddai. El capítulo séptimo, para dar un panorama global, lo llamé Moche expuesto como Elohim ante Faraón y Aarón como profeta. Y en el capítulo séptimo aparece la primera plaga. El capítulo 8 incluye la segunda, tercera y cuarta plaga. Y el capítulo 9, la quinta, sexta y séptima plaga. Voy a ir al aspecto central para terminar esta enseñanza. Como se habrán dado cuenta, el aspecto central de esta porción en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, es la obra de nuestra salvación. Como una obra exclusiva de nuestro Elohim, sin ninguna participación humana. Él es el agente de nuestra salvación. Nosotros, por su fidelidad, hemos sido sujetos de su obra. Nosotros necesitamos valorar una salvación tan grande. Necesitamos ocuparnos entonces con temor y con temblor, como dice el apóstol Pedro, de nuestra salvación. ¿Cómo? Estudiando la Torá, pero más que estudiándola, obedeciendo la Torá. Porque este es nuestro único cerco de protección espiritual. Lejos de este cerco, fuera de este cerco, Hasatán está esperando mi desobediencia para que
por alguna de estas ranuras él tenga un espacio para entrar a dañar el trabajo de Achén a mi favor y traer daño a mi vida. Así que el celo por la salvación debe estar vigente en nuestro corazón. Me siento muy agradecido con el Señor de poder compartir más que contigo, poder repasar estos conceptos tan maravillosos de mi salvación. Me siento muy complacido de ser instrumento de Dios para impartirlos por aquí. Quiera esta enseñanza bendecir a todos ustedes, mis amados hermanos de la congregación, y al mayor número de ellos que el Señor en su soberanía conecte con este video. Les deseo un tiempo hermoso de familia, de Shabbat Shalom. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde para cerrar nuestro tiempo de Shabbat congregacional. Shabbat Shalom a todos. Feliz noche para todos.